¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra sesión de nuestra materia, de nuestra asignatura de Administración de Recursos Humanos como parte de esta carrera de Mercadotecnia que ustedes están llevando hacia adelante. Bien, pues en este caso, en esta ocasión vamos a empezar con otro tema. Ya finalizábamos en la sesión anterior con el tema de todo lo que implica la administración de sueldos y salarios. En esta sesión vamos a ver un tema completo, vamos a dedicarle una sesión a un tema completo, que es el tema de la evaluación del desempeño. Bueno, déjenme platicarles un poquito, antes de empezar, esta situación de la evaluación del desempeño. Es algo que a la mayoría de nosotros nos genera un poquito de comezón, por decirlo lo menos. En nuestro país no tenemos una cultura muy clara de la evaluación. Siempre nos provoca así problemas el hecho de ser evaluados y siempre sentimos que la evaluación es un proceso por el cual van a tener argumentos para, no sé, para molestarnos, para corrernos, ¿no? Ahí hay una serie de prejuicios y demás. Sin embargo, el objetivo de esta sesión es mostrar cómo la evaluación del desempeño no es un proceso que únicamente sirva a la empresa, sino cómo también es muy importante para el propio trabajador, para nosotros mismos, para tener una retroalimentación de cómo estamos haciendo las cosas, en qué medida estamos colaborando con los objetivos de la empresa y en qué medida también estamos alcanzando parte de nuestros objetivos a nivel particular. Es muy importante la evaluación del desempeño, así que vamos a entrar de una vez ya sin ninguna demora a analizar este tema de la evaluación del desempeño. Bueno, vamos a tratar en esta sesión de hacer varias cosas. Comprender el concepto de lo que es la evaluación del desempeño, las implicaciones que tiene y la responsabilidad que conlleva para el que lo lleva a cabo, así como los métodos que se utilizan para proceder en la evaluación del desempeño. Así que tenemos tres objetivos específicos: comprender el concepto de evaluación del desempeño y las responsabilidades que implica, identificar los factores asociados al desarrollo de un sistema adecuado de evaluación del desempeño y, finalmente, analizar los métodos, los diversos instrumentos o las diversas técnicas que tenemos disponibles para realizar ya de manera concreta la evaluación del desempeño. ¿Qué es la evaluación del desempeño? O evaluación del rendimiento, como en algunos textos se maneja. Bueno, pues es un procedimiento sistemático. Ojo, un procedimiento sistemático, no es algo que hacemos ahí más o menos al azar o conforme a nuestro criterio. Es un proceso, o debe ser un proceso sistemático. ¿Para qué? Para medir, evaluar e influir sobre los atributos, comportamientos y resultados relacionados con el trabajo, ¿sí? A fin de descubrir en qué medida ese trabajo está siendo productivo y en qué medida podría mejorar el rendimiento futuro del empleado, ¿no? Medir y evaluar cómo está haciendo las cosas el trabajador, si está cumpliendo con los objetivos del puesto, con los objetivos de su función, y si al mismo tiempo podemos identificar los aspectos importantes para mejorar en el rendimiento, en el aprovechamiento que un particular está realizando en su trabajo. ¿Cuál es la diferencia entre medir y evaluar? Porque aquí van a decir, bueno, medir y evaluar, ¿qué no es lo mismo? No, por supuesto que no. Medir es el proceso por el cual yo le asigno un número dentro de una escala, dentro de una categoría cuantitativa a alguien o a algo. Medir es decir, tú mides 1,80, pesas 70 kilos, medir te sacaste un 10. Evaluar es un proceso más complejo, porque evaluar significa valorar la importancia o valorar el estado de aquello que se midió. Yo me saqué un 8 en matemáticas, ¿eso es bueno o es malo? Bueno, si lo considero como a nivel personal es bueno, pero si a lo mejor veo que el promedio grupal fue de 9, pues es malo porque estoy debajo del promedio, por lo tanto yo tendría que mejorar. Eso es hacer evaluación, ¿sí? Ya no solamente quedarnos con una medición, con un número, sino además comprender lo que significa ese número y relacionarlo con ciertos objetivos, evaluar ese número con relación a ciertos objetivos que estamos estableciendo. Esa es la diferencia. Así que midamos o evaluemos, o midamos y evaluemos, lo hacemos para tratar de influir en la mejora del trabajador en el desempeño de sus funciones. No, ciertamente a lo mejor evaluaciones del desempeño repetidas donde estamos viendo que un trabajador está por debajo de lo que debe ser
y en las cuales ya se trató de establecer los puntos de mejoría, se ha dado capacitación y demás, y aún así sigue bajo, pues sí nos van a llevar a un proceso de toma de decisiones que ya viene, digamos, después. Pero el objetivo es, mientras haya posibilidad, ayudar a mejorar el desempeño del trabajador. ¿Por qué evaluamos el desempeño? Bueno, primero, para mejorar la toma de decisiones gerenciales. A lo mejor yo me voy a dar cuenta de que el desempeño del personal en términos generales está siendo bajo y a lo mejor eso tiene que ver con el proceso de reclutamiento, no estamos reclutando bien, no estamos seleccionando adecuadamente, a lo mejor es que falta capacitación, a lo mejor están todos los elementos, pero el trabajador no está haciendo bien sus cosas y tenemos que tomar quizá la decisión de prescindir de sus servicios o, viéndolo del otro lado, del lado positivo, oye, este señor cada vez tiene evaluaciones del desempeño muy exitosas, ¿sabes qué? Este es un candidato para promoción, para poder subir de puesto dentro de un proceso que ya tenemos estructurado. Retroalimentar la conducta de los subordinados. Yo creo que todos necesitamos saber si estamos haciendo bien las cosas. Hay labores donde es muy tangible, donde ese tipo de retroalimentación la tiene de inmediato el trabajador en lo que está haciendo. Me pidieron que hiciera 100 cajas, ahí están las 100 cajas, lo estoy haciendo bien porque además están hechas conforme a los patrones o los estándares que nos están solicitando. Pero en muchos otros tipos de actividades, esta productividad no es tan tangible. Yo como gerente estoy haciendo bien mi trabajo, estoy cumpliendo los objetivos. Bueno, ahí se involucran una serie de criterios mucho más amplios. Entonces, la evaluación tiene como objetivo retroalimentar al trabajador para que vea cómo está relacionando sus procesos y qué cosas no está haciendo bien y puede mejorar. Eso es muy importante. Elaborar planes para mejorar las áreas de oportunidad detectadas, es de lo que estamos hablando. Ese es el otro gran objetivo. Además, es importante la evaluación porque finalmente esta retroalimentación y sobre todo las buenas evaluaciones del desempeño son motivantes para el empleado. No la evaluación por sí sola, sino cuando la evaluación se acompaña de un proceso por el cual yo le digo, sabes que lo estás haciendo muy bien y eso es muy valioso para nosotros, te agradecemos mucho tu esfuerzo, yo sé que lo vas a hacer mejor, ¿no? Entonces, es importante porque también es parte de la motivación. Otra situación importante es que evaluamos el desempeño porque nos ayuda a estructurar planes de carrera, nos ayuda a decir, esta persona está realizando bien su trabajo, ¿sabes qué? Yo creo que lo podemos ir ya visualizando en términos de que vaya aquí ascendiendo en esta escalafón y que vaya cada vez teniendo mejores puestos. Esas son algunas de las razones más importantes por las cuales evaluamos el desempeño, ¿no? ¿Vamos bien? Bueno, ustedes ya se están dando cuenta entonces que por este mismo tipo de cosas que estamos hablando, la evaluación del desempeño tiene que realizarse muy bien y tiene que hacerse con mucha responsabilidad por el tipo de decisiones que va a implicar. Todo lo que hemos visto desde que empezamos nuestra materia, nuestra asignatura, y hemos hablado de reclutamiento, y hemos hablado de planificación de puestos, y hemos hablado de sueldos y salarios, y ahora de lo que es el desempeño del personal, cada uno de esos procesos tiene mucha responsabilidad. Este muy en particular por lo que va a pegar directamente sobre el desempeño del trabajador, y vamos a ver de qué manera. Entonces estamos hablando de que nosotros tenemos que crear un sistema de evaluación del desempeño. Ya la misma idea de sistema nos habla de un proceso sistemático con elementos que está claramente definido cómo se van a relacionar para dar un resultado. La evaluación del desempeño no debe ser, pues yo lo veo bien, ¿no? Yo digo que está haciendo las cosas bien. No, aquel yo veo que nomás no puede. No. Como decíamos en el caso de la evaluación de puestos, aquí también vamos a trabajar un sistema objetivo y sistemático. ¿Qué va a implicar qué? ¿Qué elementos va a incluir nuestro sistema de evaluación del desempeño? Número 1, formas o métodos empleados para recabar los datos. Voy a hacer una entrevista, voy a hacer una encuesta, voy a estar simplemente haciendo un registro de observación. ¿Cómo voy a recabar la información? El análisis de puestos de trabajo para determinar criterios y normas de evaluación. Yo voy a evaluar el desempeño del trabajador, pero contra la descripción del puesto. En la sesión anterior que hablábamos de la evaluación de puestos, hablábamos, por ejemplo, de experiencia, escolaridad, toma de decisiones y demás factores que sirven para ponderar el peso de un puesto
para fines salariales. Bueno, pero independientemente de los fines salariales, estos factores parten de la descripción que se hace del puesto. Es decir, yo tengo que agarrar y ver este puesto qué experiencia va a requerir, qué cosas va a necesitar, qué tipo de capacitación, y aquí es donde entra la parte que en este momento nos interesa. ¿Qué funciones va a desempeñar? En este puesto se tienen que desarrollar tales funciones y puede ser una definición que vaya hasta lo más preciso. Este puesto requiere que el trabajador realice durante su jornada laboral un mínimo de tantas piezas de producción, que llegue a tal hora y que realice cierto tipo de acciones. Ese análisis micro, ¿no? Ese análisis a detalle de las acciones me va a permitir tener un sistema de evaluación del desempeño muy preciso y también muy detallado. Entonces, aquí lo detallado de la evaluación del desempeño estará en función de lo detallado que haya sido la descripción del puesto, de las funciones que el puesto tiene que desempeñar, ¿no? Estas son tus funciones, estos son tus objetivos, vamos a ver si los cumpliste, qué te falló, cómo puedes mejorar. Otro elemento de nuestro sistema es que de los instrumentos que yo vaya a utilizar, revise la validez y la confiabilidad de los instrumentos. Estos dos conceptos de validez y confiabilidad son conceptos derivados de lo que es la teoría psicométrica. Y ustedes van a decir, ¿qué? ¿Qué es eso? ¿Cómo se come? Bueno, la teoría psicométrica es la teoría o todos los principios que rigen o que regulan el cómo se tiene que construir una prueba, una encuesta, una escala, un instrumento para recoger datos y demás cuestiones, sobre todo a nivel de lo que es la psicología, pensando en los test. Pero bueno, quitando esa parte, la elaboración de instrumentos siempre sigue las mismas normas. Los reactivos que se tienen que poner, es decir, las preguntas cómo tienen que estar redactadas, etcétera, etcétera. Dentro de todas esas normas, la validez y confiabilidad me dice, ¿sabes qué? Número uno, mi instrumento está midiendo lo que se supone que yo quiero medir. Yo voy a poner ahí una serie de preguntas que realmente estén evaluando los factores del análisis del puesto que son importantes para las acciones del individuo. Yo no voy a poner ahí, por ejemplo, el trabajador es agradable con sus compañeros. Lo puedo poner, pero a ver, aquí la pregunta es, ¿eso realmente me está midiendo desempeño? No, eso es otra cosa, eso es el clima laboral. Entonces, una pregunta como, ¿el trabajador cumple con sus objetivos diarios de producción? Es evidentemente una pregunta que sí está midiendo desempeño. Entonces yo tengo que ver que realmente mi instrumento tal como lo elaboré, una encuesta, una escala, lo que utilice, tenga esa validez, esté realmente midiendo evaluación del desempeño. Y la otra, que sea un instrumento confiable. Esto es que si yo al trabajador le aplico ese instrumento 3 veces en un mes y en ese mes no han cambiado las condiciones ni nada ha pasado en el asunto, en la vida personal del trabajador, pues yo espero que los resultados sean más o menos consistentes, a menos que haya habido una circunstancia que haya modificado radicalmente el desempeño del trabajador. Si no tengo un instrumento confiable, ¿cómo voy a saber que realmente mis mediciones son precisas? Ya sé que sí estoy midiendo evaluación del desempeño, pero a lo mejor mis mediciones son muy imprecisas. Entonces ahí es necesario validar los instrumentos para ver que nosotros realmente tengamos confiabilidad y validez. Bueno, aquí ya entran una serie de cuestiones incluso estadísticas que se aplican en la validación de los instrumentos que exceden un poco lo que estamos hablando. Sin embargo, en las actividades de nuestra sesión ustedes van a poder ahondar un poquito más sobre lo que es esta elaboración de instrumentos que sean válidos y que sean confiables. Así que es bien importante que realicen adecuadamente nuestras actividades. Pero bueno, volvamos. Estamos tratando de enumerar aquí cuáles son los elementos que yo debo considerar para desarrollar un sistema de evaluación de puesto. Ya vimos el método específico que voy a utilizar para recabar datos, los análisis de puesto en los que me voy a basar, que mis instrumentos tengan validez y confiabilidad, y otro elemento que es las características del evaluador y de los sujetos a evaluar. ¿Quién tiene que evaluar? Tiene que ser obviamente una persona objetiva,
una persona exenta de prejuicios, que no tenga alguna rencilla particular y que entonces aproveche la evaluación para poder ahí establecerlo. Así que tiene que ser una persona muy responsable. Y muchas veces vamos a ver que el quién evalúa está en función de a quién evaluamos. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante con más detalle. Las normas que la organización establezca para el manejo y comunicación de la información. No vamos a hacer una evaluación de desempeño y si alguien salió muy mal, y híjole, ¿qué creen? Oigan, fulanito salió muy mal y entonces se arma el chisme, chines. No. Dado lo que estamos hablando, tenemos que tener mucho cuidado en el manejo de la información, de la evaluación del desempeño. Así que hay que tener ahí normas claras de quién la puede manejar, cómo se debe de comunicar y quién debe de enterarse de lo que se está haciendo. Y finalmente, hay que evaluar si este sistema de evaluación del desempeño, y aquí, aunque es el último punto, quizás es el más importante, si nuestro sistema de evaluación del desempeño realmente está conforme a las políticas y objetivos de la organización. La manera en que estoy evaluando el desempeño realmente es algo congruente con mis políticas, realmente es parte de los objetivos que la organización se está llevando, porque a lo mejor estoy haciendo una buena evaluación del desempeño en términos técnicos, pero no veo que a la larga eso esté contribuyendo a alcanzar los objetivos. Ahí un directivo me diría, oye, pues tú dices que la evaluación del desempeño, que todo está fantástico, todo está magnífico, pero yo no veo que estemos alcanzando nuestros objetivos. Entonces a lo mejor hay que revisar porque no estamos llevando un sistema de evaluación de puestos que sea adecuado a lo que necesita la empresa. Y mucho de eso tiene que ver con el método que elegimos para evaluar el desempeño. Vamos avanzando. Espero que vayamos bien. Ya acuérdense, todas las dudas que ustedes tengan, anótenlas para que después haya los espacios adecuados para poderlas aclarar. De todos estos factores que hemos analizado, hay algunos que me interesa resaltar. ¿Qué evaluar? A ver, ¿qué vamos a evaluar? ¿Qué entendemos por desempeño? Entonces aquí, fíjense, necesitamos un sistema fiable de criterios de rendimiento que estén basados en el puesto. Yo tengo que decidir, para mí, ¿qué voy a evaluar? Lo que hacen, la manera en que lo hacen, cuántas piezas producen o si producen cierto promedio. Entonces, esos criterios tienen que estar siempre en base al puesto. ¿Voy a usar un solo criterio de evaluación o voy a utilizar múltiples? Ahí vamos a ir viendo que esto tiene implicaciones directas para el método que vamos a elegir. Un solo criterio puede ser pues productividad, pero productividad es un criterio global, ¿cómo se divide? O a lo mejor productividad, entusiasmo, no sé. El caso es que ustedes tienen que definir cuáles son los criterios y si van a irse por uno en particular o por varios. Evitar criterios deficientes o contaminadores. Parte de lo que decíamos ahorita es que el tema de la validez tenía que ver con esto. Un criterio contaminador, por ejemplo, sería un criterio de evaluación del desempeño que no sea adecuado para lo que estamos realizando, para lo que está realizando el trabajador. Por ejemplo, muchas empresas utilizan el criterio de la puntualidad como un criterio de evaluación del desempeño generalizado. Pero puede haber cierto tipo de puestos, sobre todo cuando hablamos de puestos gerenciales, de puestos que llevan procesos de negociación delicado o que viajan mucho, que a lo mejor evaluar el desempeño en términos de la puntualidad no tiene sentido. Porque a mí lo que me interesa no es que este señor llegue aquí a la hora exacta, porque su productividad no está en función del tiempo que pasa aquí, sino de que me esté generando negociaciones exitosas a la hora que las haga, ¿no? Sabes que muchas negociaciones pueden implicar viajar, pueden implicar cenas, pueden implicar procesos que se llevan a altas horas de la noche y luego pues como que párate temprano. Entonces, obviamente todo esto tendrá que estar definido conforme a las políticas de la empresa, pero habría que analizar si al momento de evaluar desempeño, realmente ese es un criterio importante o a lo mejor me está contaminando la evaluación que hago del puesto en particular, o de la persona, perdón, de la persona en particular. Aquí sí hablamos de las personas. Y la manera en que vamos a ponderar los criterios, sobre todo si son múltiples criterios. ¿A cuál de todos esos criterios le vamos a dar más peso en comparación con los otros? Entonces, todos estos elementos hay que considerarlos para definir qué vamos a evaluar. Ahora, aquí viene otro tema importantísimo. ¿Cuándo vamos a evaluar? ¿Cuándo evaluar? Bueno, no hay una respuesta clara.
pero sí es importante establecer cuánto es el tiempo necesario para poder empezar a evaluar un empleado. Miren este parrafito, dice, las evaluaciones no efectuadas en el momento oportuno generan frustración e insatisfacción, ya que no recogen el esfuerzo realmente realizado. Puede ser que un empleado empiece a trabajar, empiece a desarrollar su labor y yo hago una evaluación de su desempeño un mes después de que trabajó. Si yo considero todo lo que implica la adaptación, la inducción y la integración a la empresa, a lo mejor realmente es muy poco tiempo para que ya en ese momento le esté haciendo una evaluación del desempeño. Y encima vaya y le diga, no, mira, saliste mal, no estás cumpliendo los objetivos, la meta, lo que quedamos, chin. Entonces va a haber frustración e insatisfacción porque a lo mejor va a decir, oye, pero no me has dado chance, no me has dado tiempo suficiente para poder yo cumplir con los objetivos que me pediste. Entonces hay que hacer un análisis adecuado de para cada tipo de función y de objetivo, cuál es el momento adecuado para evaluar al personal y ver realmente que yo pueda en un momento dado ver los frutos de un esfuerzo y no hacer la evaluación cuando los frutos todavía no están maduros, ¿no? Utilizando aquí una metáfora muy común. Y aquí viene un tema también bien interesante. ¿Quién debe evaluar? Ustedes, pues el jefe, ¿sí? ¿Será lo más adecuado? Miren, realmente la evaluación la puede realizar efectivamente los supervisores inmediatos. También puede haber evaluaciones del desempeño que tengan que ver con los compañeros del trabajo, sobre todo ahora que se reconoce tanto como el clima laboral, las relaciones, el ambiente de trabajo puede tener efectos importantes sobre el desempeño. Cuando sea así, es importante ver cómo perciben también los empleados al trabajador en cuestión, al trabajador evaluado, cómo lo evalúan en términos de lo que hace para mejorar el clima o el rendimiento total del grupo, del equipo de trabajo. Cuando una función o un objetivo tiene que ser alcanzado por un equipo de trabajo que tiene que estar colaborando muy estrechamente, es muy conveniente que la evaluación la hagan los compañeros de trabajo. A lo mejor yo voy a tener un comité de estimación ya fijo, formado por expertos en evaluación del desempeño. Vamos a pensar obviamente en una organización muy grande que tiene ya expertos en evaluación del desempeño, que conocen todas las áreas y ramos y que conforman entre ellos un comité que lleva a cabo todos los procesos de evaluación. También el tema de la autoevaluación, ¿no? Que yo mismo en un ejercicio autocrítico me evalúe para poderlo ver, y la evaluación de los subordinados cuando se trata de la evaluación de alguien que es responsable sobre personas. ¿Cómo están viendo ellos el liderazgo que está ejerciendo este mando, ya sea un mando medio, un mando superior, etcétera? Podría ustedes decir, bueno, pero ¿por qué me limitas? ¿Qué tal que yo quiero utilizar varios de estos criterios? Adelante. Puede ser, por ejemplo, yo actualmente trabajo, por ejemplo, en universidades. Muchas veces la evaluación académica, vamos a ponerla como el equivalente a la evaluación del desempeño de los profesores, implica una evaluación por parte del coordinador académico, la evaluación de los alumnos y una autoevaluación que después los tres procesos se cruzan. De hecho, hay algunas empresas que aplican este último concepto que tenemos en nuestra lámina, que es la evaluación de 360 grados. La evaluación de 360 grados se da cuando por las características de un trabajo o del ramo de una empresa, de las actividades que realiza una persona en particular, necesitamos que sea evaluado bajo todos los criterios, que lo evalúe su supervisor, sus compañeros de trabajo, que haya a lo mejor un comité de calidad que hace una evaluación externa, la evaluación propia y la evaluación de los subordinados, y cruzar todas esas informaciones para obtener información relevante de diferentes criterios, ¿no? Bien, ahora, ¿cómo? ¿No? Ya vimos qué hay que evaluar, cuándo hay que evaluar, quién debe evaluar, cómo debe evaluar. Y eso ya nos lleva al tema siguiente, aquí nuestro punto 5.3 y 5.4, porque ahí vamos a configurar muchas cosas, que son los métodos y procesos de evaluación. Bueno, tenemos en primer lugar los métodos comparativos o métodos referidos a alguna norma. Estamos hablando de métodos donde yo tengo prácticamente una norma, un criterio, y entonces simplemente voy a decir qué tanto alcanzaste el criterio. Clasificación directa. El superior ordena a sus subordinados del mejor al peor en base a un criterio global de rendimiento.
Entonces, yo supervisor tengo que a Juan, a Fernando, a Eduardo, pues, a Luis y a Romualdo. Y yo soy el supervisor de todos ellos. Y a mí me dicen, oye, ¿sabes qué? Pues, ¿quién tiene mejor rendimiento? Yo, siendo el supervisor, sin entrar en un análisis de criterio, digo, bueno, pues viendo así su rendimiento global en el departamento, pues les voy a dar esta calificación, ¿no? Entonces, hasta el fondo, Luis, y el mejor evaluado, Fernando. ¡Wow! Bueno, pues, obviamente van a decir, ¡qué fácil! Pues sí, pero aquí establezcamos un comparativo con lo que veíamos de los métodos de evaluación de puesto. Es muy sencillo hacer una clasificación directa bajo un método comparativo, pero es muy vago, es una forma muy vaga de hacer esta clasificación. Está también la clasificación alternada, donde la ordenación se realiza alternando a los mejores y a los peores, ¿sí? Déjenme agregar aquí gente, para que quede claro. Vamos a poner también a Héctor. Este departamento es como el club de Toby, ¿verdad? Vamos a poner a María. Bueno. Y a Brenda. Entonces, ¿cómo es esta clasificación alternada? Digo, bueno, de todos ellos, en el mes, ¿cuál fue el mejor en su desempeño? Pues María. ¿Y cuál fue el peor? Pues Luis. Bueno, entonces ya. María y Luis. Ahora, después de María, ¿quién fue el mejor? No, pues después de María fue Eduardo. Y el peor, pues después de Luis, el peorcito fue Romualdo. Ajá. Y así me voy a ir. Si se dan cuenta, la última posición que voy a poner es exactamente la de en medio, porque vamos eliminando, ¿no? Luego digo yo, pues Juan y Brenda. Y pues ya, el que me queda pues es Héctor, ¿sí? Entonces, al final igual estoy haciendo una clasificación de acuerdo al desempeño bajo un criterio muy global y muy vago de desempeño, pero en este caso bajo lo que es una clasificación alternada. Pongo al mejor, pongo el peor y después a los que le siguen así y así y termino con la posición de en medio, ¿no? Es otra manera de hacerlo. Tiene la ventaja de que obliga al supervisor a hacer como un análisis un poquito más, no sé si profunda sea la palabra, pero por lo menos más, con mayor atención, como considerando realmente ya un proceso de comparación mucho más detallado entre sus empleados. Y finalmente tenemos la distribución forzosa. Aquí cambia la situación. Vamos a leer el concepto primero y vamos a ver el ejemplo. Entonces dice, distribución forzosa. El supervisor debe asignar una cantidad determinada de subordinados a las categorías fijadas para cada factor de evaluación. Entonces, vamos a poner que el factor sea productividad. Y mis categorías sean muy alta, alta, regular, baja y muy baja, ¿no? Y yo me digan, bueno, pero del 100% de tus empleados, a muy alta solamente puedes meter al 10%. Y en muy baja solamente puedes poner al 10%. ¿Sí? En baja y en alta puedes poner al 20%, al otro 20%, ¿sí? Entonces ya llevamos ahí, ¿cuánto llevamos? 40, 50, 60. Y en regular me puedes poner al otro 40%. Entonces, idealmente, si yo tengo, para irnos rápido, 100 trabajadores, yo como supervisor estaría obligado, estaría forzado bajo este método a decir, bueno, en muy alta voy a poner solamente a estos 10, tengo que elegir a los 10 que voy a meter en muy alta.
tengo que elegir a 20 trabajadores que voy a poner en la categoría de alto, a 40 que voy a poner en regular, a 20 que voy a poner en bajo y a 10 en muy bajo. A lo mejor igual lo hago alternado. Primero los 10 muy altos, los 10 muy bajos y así, y los que me sobren son los que meto en regular. Sigue siendo vago, pero por lo menos ya es un poco más sistemático porque establezco categorías y una cuota de cuántos trabajadores puedo incluir en cada categoría. Entonces, esto obliga a hacer un criterio de discriminación mucho más preciso o por lo menos más analítico, ¿no? Bueno, ahora eso, si ustedes se dan cuenta, casi estamos en el terreno de las evaluaciones, como decimos nosotros de manera coloquial, a ojo de buen cubero, es decir, bajo la apreciación del supervisor. ¿Cómo podemos hacer esto ya, dar un paso más adelante para que sea un proceso más objetivo? Vienen lo que son los métodos de escala de apreciación. Las escalas de apreciación son diferentes porque aquí sí voy a comparar bajo un criterio estandarizado que yo previamente definí. Tenemos dos cosas aquí, por ejemplo, los ensayos narrativos. ¿Qué es un ensayo narrativo? El superior describe los puntos fuertes y débiles del evaluado, sugiriendo métodos para mejorar el rendimiento. A lo mejor yo voy a escribir, bueno, Juanito. Pues Juanito, obviamente esos puntos débiles y fuertes ya deben de estar predefinidos. O sea, sería, ¿cuáles son sus puntos fuertes en cuanto a productividad, liderazgo, competencia, responsabilidad, etcétera? Y decir, bueno, ya que tengo definidos esos puntos, yo puedo decir, bueno, a mí me parece que los puntos fuertes de fulanito son tal, tal y tal. En cambio, donde me parece que está débil es en los puntos tal, tal, tal y tal. Hace poco iba yo acompañando a una persona a un proceso de consultoría en una empresa refresquera, cuyo nombre omitiremos. Y veía yo que efectivamente su punto de evaluación de desempeño sigue más o menos este criterio, porque ellos hablaban a nivel departamento y yo entendía que obviamente ya era como el resumen global de las evaluaciones individuales. Decían departamento tal, ellos tenían 10 criterios específicos que evaluaban en todos los departamentos. Y decían, departamento X está fuerte en tal, tal y tal criterio y bajo en tal y tal y tal criterio, considerando obviamente los promedios que habían sacado por empleado. Yo me imagino que ahí los supervisores igual van diciendo, cada trabajador en tal, tal, tal y punto está fuerte y en tal, tal está débil, ¿no? Y aquí lo importante es que ya es un método que implica mejores condiciones para la retroalimentación por esta situación donde el supervisor va a indicar o a sugerir la manera más adecuada en resolver esos puntos débiles. Obviamente aquí yo puedo poner incluso alguna escala de qué tan fuerte o qué tan débil, en una escala del 1 al 10, del 1 al 100, en fin, y puedo darles ponderaciones también a los factores. La otra manera, sin hacer este asunto del ensayo que luego hay que convertir, es directamente irse a una escala convencional. Estas ya son escalas estandarizadas, es decir, escalas donde los reactivos tienen como una escalita de respuesta ya fija, con el mismo criterio para todos, que son instrumentos elaborados previamente si tienen incluso una escala de cómo calificarlos. Eso es un instrumento estandarizado. Y que varía en el número de dimensiones que pueden medir. Pueden ser dimensiones conductuales concretas, por ejemplo, cuántas cajas hizo, cuántos pares de zapatos generó, cuántas ventas logró, etcétera. Rasgos de personalidad, ¿no? Cuando digo, a ver, responsabilidad, entusiasmo, etcétera, etcétera, e incluso indicadores de resultados, como puede ser si se alcanzaron metas de ventas del mes, si se excedió o no se excedió en cuanto a los resultados del periodo temporal anterior, etcétera. Así que tomando esos criterios yo puedo construir escalas de evaluación ya tan complejas como yo las quiera hacer, donde yo ya obtenga resultados cuantitativos más específicos, ¿no? Ahí es como está. Insisto, esto lo vamos a ver más a detalle en las actividades que ustedes de manera independiente realizarán. Bueno, entonces, puedo hacerlo así cuando el supervisor directamente clasifica, comparando a los trabajadores entre sí. Puedo utilizar una escala definida objetivamente o viene esta parte que son los enfoques conductuales. En los enfoques conductuales lo que evaluamos es directamente la conducta. Aquí lo que nosotros hacemos es un proceso de observación del trabajo del empleado y de registro de aquello que vamos observando. Como sé con la técnica del suceso crítico,
donde se observan y registras conductas especialmente eficaces o ineficaces. Esto es porque en la observación no voy a decir, mira, ya hizo un par de zapatos, otro par de zapatos, otro par de zapatos. No tiene sentido. Pero yo voy a decir, oye, ¿sabes qué? X trabajador este día hizo una cuota de producción mucho más alta que el promedio. O voy a decir, pero ¿sabes qué? Fulanito se me quedó muy por debajo del promedio. Eso es un incidente crítico, marcar cuando el trabajador hace algo especialmente eficaz o especialmente ineficaz para esto. Obviamente esta evaluación sirve cuando más o menos tenemos claro que los trabajadores están realizando sus actividades, digamos, dentro de un estándar bien definido, que las llevan adelante y que lo que yo voy a hacer entonces es ubicar aquellos aspectos muy, muy fuertes o muy, muy débiles del trabajador que tengamos que intervenir. Relacionado con esto viene el enfoque de las listas ponderadas. Podemos decir que es lo mismo, pero con un grado de complejidad más intenso. A partir de las descripciones de expertos en el puesto, se generan listas de sucesos críticos y se establece una escala para la ponderación. Esto es, gente que ha estado observando y que es experta en ver cómo se está desempeñando el trabajador, pone una serie de episodios críticos. Por ejemplo, el trabajador realiza bien su labor y normalmente trata de exceder su cuota de producción. Un evento específico es cuando los trabajadores buscan formas de cubrir su cuota de producción, pero apoyándose en los demás. Entonces podemos hacer una lista de estos descriptores, darles un peso a cada uno, una ponderación, y entonces ya observarlos. Si se dan cuenta, seguimos en este asunto de los episodios críticos, pero ya no es simplemente estar observando a ver qué sucede y que me llame la atención, sino tener ya claros cuáles son esos eventos críticos que debemos de estar atentos a ver si ocurren o si no. Si me permiten un símil con lo que es la evaluación de lo que es la calidad, sobre todo, por ejemplo, en las líneas de producción, pues obviamente una persona ya experta tiene claro cómo tiene que venir un envase bien hecho, pensando un poquito en el asunto de los refrescos. ¿Qué está buscando él cuando está en la línea de producción? Obviamente está buscando características muy claras que ya tiene estudiadas, que le dicen ese envase no va, que la etiqueta está mal puesta, que el envase se ve torcido, que se salió tantito del producto. Entonces es lo mismo, si yo ya sé cuáles son los eventos críticos que normalmente ocurren en un área, hago una escalita con esos eventos críticos, los pondero y observo si ocurre o no ocurre, pero ya estoy palomeando eventos críticos que ya tengo identificados. Esas son las listas ponderadas. Y finalmente, ya en un nivel mayor de complejidad dentro de estas metodologías, lo que son las escalas de apreciación de comportamientos prefijados, que proporcionan resultados que el subordinado puede utilizar para mejorar incluso su rendimiento. Esto es, si yo ya tengo preestablecidos todos los comportamientos esperados del trabajador, puedo hacer una escala donde yo aprecie no solo si se dio o no se dio, sino cómo se dio, a lo mejor en una escala del 1 al 10, donde digo lo hizo muy bien, lo hizo más o menos, lo hizo peor, o en escalas de Likert, por ejemplo, donde yo diga esta conducta se presenta siempre, regularmente, a pocas veces o nunca la presenta el empleado. Entonces esto ya es elaborar una escala mucho más detallada, donde no solamente diga si se presentó o no se presentó el evento crítico, la conducta particular que yo quiero ver que se realice, sino ver, graduar, ¿no? Buscar una escala para graduar ese evento crítico, ¿no? Entonces, siempre está tratando de ayudar a los compañeros. Bueno, más bien esto quedaría, ayuda a los compañeros a realizar sus metas. Siempre, algunas veces, pocas veces, nunca. Y entonces lo encerramos. Donde cada uno de esos factores ya va a tener un valor, ¿no? Y entonces así cada uno de las conductas que estoy observando, puedo ver si ocurre y además en qué intensidad ocurre la conducta. Bueno, ahora, otro asunto muy importante, sobre todo ahora, es la evaluación del desempeño de los mandos superiores. Muchos de estos métodos sirven para trabajadores que realizan conductas muy concretitas, administrativos, operativos, etcétera, etcétera, pero que en algún momento se pueden estar evaluando con escalas, con observación, etcétera. Ahora, en el caso de muchas empresas, lo que se está poniendo ahora muy en boga, o desde hace algún tiempo ya, es el enfoque orientado a los resultados. Yo no voy a evaluar tu conducta, no voy a evaluar lo que estás haciendo, la manera específica que lo haces.
lo que voy a evaluar es que al final hagas lo que hagas y como lo realices, tú me estés cumpliendo cierta cuota de objetivos, ¿no? Entonces, obviamente aquí vamos a definir juntos cuáles son los objetivos del periodo y al final nos vamos a sentar a ver si los cumpliste. Lo que hayas hecho en ese periodo y como lo hayas hecho no me interesa tanto como el hecho mismo de que hayas alcanzado los objetivos. Obviamente esto es prudente para trabajos donde se requiere mayor libertad o se desea dar libertad a los trabajadores para que realicen su función como la quieran. Muchas empresas incluso dirían, y donde quieran, donde yo no necesito tenerlo aquí para ver si está trabajando, que se vaya a su casa y si quiere que desde ahí, ahora aprovechando la tecnología, desde ahí contacte clientes y desde ahí se mueva. El caso es que al final del mes yo quiero ver que se hayan cubierto tales objetivos. Esto es lo que entendemos ya como la dirección o la administración por objetivos, usado, insisto, sobre todo para los niveles gerenciales, donde el procedimiento sería establecer los objetivos que se deben de lograr. El marco de tiempo, ¿no?, para cumplir esos objetivos. O sea, hay que ser ahí realistas. No es decir, tienes que lograr un objetivo enorme donde vas a lograr un volumen de ventas y de hoy a mañana. Pues espérame, ¿no? Obviamente tiene que ir en concordancia la meta a lograr con el tiempo que se le va a dar para que lo logre, ¿no? Ahí hay que hacer un análisis de acuerdo a las características, las herramientas con las que cuenta el personal para realizar su labor. A mí me puede parecer prudente 1, 2 semanas, un mes, etcétera, ¿no? A lo mejor vamos a empatar el proceso de definir estas temporalidades para evaluación de objetivos con el pago de ciertos bonos, de ciertas compensaciones o de ciertas prestaciones, ya para relacionarlo con el asunto de la administración de sueldos. Comparar el nivel presente de logro con los objetivos acordados. Bueno, ahora ya definimos objetivos, ya definimos el tiempo, ahora vamos a ver en qué medida los lograste. Y a partir de eso, decidir nuevos objetivos o establecer las estrategias para finalmente realizar objetivos que no hayan terminado por poderse llevar a cabo o que solamente se llevaron a la mitad. Entonces decimos, ¿sabes qué? No vamos a plantear nuevos objetivos. Tenemos que regresarnos sobre los mismos objetivos, pero vamos a ver cómo mejorar y vamos a analizar por qué no se alcanzaron y qué tenemos que hacer para que los alcances. O si los alcanzaste, pues ahora la cuota sube y ahora tienes que lograr objetivos de mayor importancia. Bueno, entonces estas son las diferentes cuestiones. Obviamente ya que si yo hago una entrevista, que si yo hago un papelito y una escala, ya son decisiones de cada organización. Estamos hablando de los métodos y estrategias que generalmente se utilizan para evaluar el desempeño, que, como ya se lo pueden imaginar, no son excluyentes. Todas pueden estar siendo utilizadas en una empresa para diferentes cosas o para diferentes aspectos, del mismo trabajador o de diferentes trabajadores. Bueno, finalmente en este tema tenemos otro punto, aquí está como 5.5, que es la responsabilidad por la evaluación del desempeño. Por todo lo que hemos estado viendo, hay que entender que esto es un trabajo, la evaluación del desempeño, que tiene una implicación ética, por supuesto, pero también legal. En muchos países, las legislaciones del trabajo también marcan criterios sobre la evaluación del desempeño, sobre todo para evitar aquí la subjetividad y un tema fundamental, los prejuicios. El hecho de que yo realice una evaluación sesgada, porque como yo creo que las mujeres son menos eficaces, de antemano yo las puntúe, las califique con un menor rango que a los hombres, o que tenga prejuicios contra aquel porque es homosexual, o que tenga prejuicios contra aquel porque está feo, digo, ¿no? Cualquier cosa nos sirve a nosotros para generar prejuicios. Y que eso, consciente o inconscientemente, esté llevándonos a hacer evaluaciones del desempeño parciales, ¿no? Así que por eso hay una serie de criterios que debemos de seguir para garantizar que nuestras evaluaciones del desempeño sean objetivas, sean profesionales, sean éticas y al mismo tiempo legales. 1. Basarse en un análisis de puesto que sea el que establece los criterios y normas de qué vamos a evaluar, ¿no? Así que si usted quiere hacer una buena evaluación del desempeño, antes tiene que hacer una descripción coherente y sensata de las funciones de todos los puestos. Usar dimensiones individuales de desempeño que además puedan ser definidas con claridad.
No se vale usar como dimensión de desempeño, está comprometido con la empresa. Bueno, eso es muy subjetivo. ¿Cómo sé que sí está o no está? En cambio, logró un porcentaje de ventas superior al mes pasado. Ese es un criterio claramente definido, individual y claramente diferenciable. Comunicar por escrito al personal los resultados de su evaluación y indicándole de qué manera se está estimando el desempeño. Eso es fundamental. Las evaluaciones del desempeño no me las puedo quedar yo y luego andar ahí despidiendo gente o quitando bonos sin explicar el por qué lo estamos haciendo. O dando recompensas también. Oye, pues ¿por qué a él le dieron? Ah, bueno, pues se hizo un proceso de evaluación del desempeño y pum, 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 ¿no? Bueno. Las estimaciones subjetivas de los supervisores son solo una parte, ¿no? Por eso decíamos que ahora está este asunto de la evaluación de 360 grados. Para contrarrestar la subjetividad de un evaluador, hay que hacer diferentes mediciones. La del supervisor, pero también la de recursos humanos, la del comité, la de los trabajadores, los subordinados, en fin. Obviamente, dado lo complejo que es este proceso, ya lo vimos, hay que capacitar a los evaluadores, hay que capacitar y dar todo un proceso por el cual estemos garantizando que los que van a evaluar saben lo que están haciendo. Hay que garantizar que el evaluador tenga contacto directo y continuo con los que va a evaluar. Por eso es tan importante y tan extendido el uso de la evaluación por parte del supervisor directo, pues porque él es el que sabe qué está haciendo ahí. Igual los compañeros, ¿no? Entonces, pero si a mí me van a poder evaluar a alguien que apenas he visto cómo trabaja 2 o 3 días, a lo mejor me estoy quedando con una imagen parcial del desempeño del trabajador, porque esos 2 o 3 días pudo él haber venido con algún problema o alguna circunstancia, ¿no? Otro punto, basar la evaluación en estimaciones independientes para cada factor. Que yo estoy evaluando desempeño a nivel conductual, esa es una dimensión, muy aparte de la dimensión de las características de personalidad, muy aparte de cómo se lleva con los demás. Entonces, yo no las puedo equiparar, tengo que manejar cada dimensión una evaluación separada, es lo más recomendable. Utilizar varios evaluadores, que no solamente una persona sea la que evalúe, sino que yo pueda cruzar el punto de vista de diferentes personas que desde diferentes puntos de vista están evaluando al trabajador. Diseñar un sistema formal de apelaciones, van a decir, ah, caray, ¿qué estamos viendo derecho? No, sino un sistema bien establecido de que el trabajador tenga oportunidad de responder a la evaluación. Sobre todo cuando se trata de una evaluación negativa, a todos nos gusta que nos den la oportunidad de defendernos. Hay que establecer los canales formales para que el trabajador pueda apelar, por decirlo de alguna manera, su propia evaluación del desempeño. Documentar la información. Todo este proceso hay que tenerlo bien documentadito. ¿Cuáles son las bases en las que nos estamos apoyando para nuestro sistema de evaluación? El historial del proceso, cómo se ha ido llevando. Tener archivadas y guardadas, ya ahora sobre todo en la computadora, el historial de las evaluaciones de los trabajadores, para que cualquier inconformidad o situación donde se acuse que la evaluación se está haciendo de forma parcial o poco ética, yo tenga todo el respaldo y el sustento de demostrar por qué a esta persona finalmente se le evaluó negativamente, por qué a este otro se le evaluó positivamente y las decisiones que de ahí se derivaron, que obviamente eso es lo que genera problema, las decisiones que se pueden derivar de una evaluación negativa o positiva. Y finalmente, dar guías correctivas. El sentido de la evaluación no es andar castigando o premiando, el sentido de la evaluación del desempeño es darle una guía, darle los elementos para que sepa el trabajador cómo mejorar. No se trata de decir, lo hiciste mal, no, es, mira, aquí te falló, ¿cómo puedes hacerle para mejorar? Hay que partir que muchas veces la evaluación del desempeño nos habla de una mala capacitación del empleado. ¿Cuál fue el problema ahí? El reclutamiento, el propio departamento de capacitación que no ha sabido darle los elementos que necesita, no se le dio una buena inducción. ¿Qué pasó ahí? Entonces, la evaluación del desempeño no solo es un proceso para que el trabajador vea qué está pasando con él, sino también debe ser un proceso para la revisión de los procesos de recursos humanos de la organización. Algo probablemente estamos haciendo mal, por lo que varios trabajadores puede ser que estén ahí
manejando mal su desempeño y que si yo modifico ciertos factores, a lo mejor automáticamente voy a ver una mejora en el desempeño. Obviamente hay factores en el desempeño extraorganizacionales, problemas familiares, del contexto, crisis económicas, etcétera, que van a impactar en el desempeño. Eso hay que detectarlo y canalizarlo adecuadamente a las áreas que puedan apoyar en esos factores también a los trabajadores, ya más de corte psicológico o de asesoría, ¿no? Pero que finalmente también forman parte del trabajo en recursos humanos. Bueno, pues fue una sesión intensa, mucha información, muchos datos. Necesitábamos por cuestiones de organización tratar de agotar este tema en una sesión. Por eso, particularmente en las sesiones de este tema, ustedes van a poder aplicar y ver cosas un poquito más detalladas, sobre todo en términos de esto, de cómo crear una escala o de ver ejemplos de escalas de evaluación del desempeño y de cómo se califica. Pues bien, les agradezco como siempre su atención. Nos vemos en la siguiente sesión. Espero que vayan muy bien y ya de una vez empiécense a preparar adecuadamente para el examen final de la materia. Muchas gracias, que estén muy bien. Nos vemos en la próxima sesión. Hasta luego.